Nos encontramos en María Elena, oficina salitrera que aún existen. Me encuentro en el Museo de María Elena, lo recomiendo, es bastante grande y tiene gran variedad de exposiciones. Lo primero que vemos al ingresar al museo son la muestra de los suelos, seguido de utensilios y objetos que pertenecían a los indígenas de la zona. En este caso destacan bastante lo que son vasijas, herramientas y en especial lo que son los sombreros. Los sombreros igual tienen como su diseño particular porque solían pertenecer a clases sociales específicas dentro de la jerarquía de los indígenas. Por ejemplo, de nobles e incluso de sacerdotes. Por eso algunos sombreros son como tan llamativos, decorados con plumas y más. Algo que igual yo destaco de esta parte del museo es que tengan momias, cosa que es difícil ver hoy porque por una reforma fueron retirados muchos cuerpos de los museos. Aquí se muestran dos momias, no sé bien qué sexo son, están sentadas, una de ellas está con los ojos vendados. No sé bien si la causa de muerte fue natural, pero en algunos casos han encontrado momias que han sido producto de sacrificio. No sé si es el caso en este museo. También tenemos una muestra de morteros usados para moler el cereal y trigo de la zona. Ahora pasamos a lo que es el Museo Salitrero. Comienza con una gran rueda de carreta, reforzada. Posiblemente esta tenga más de 100 años. Lo que vemos a continuación son palas, las cuales tienen diversos diseños. Algunas tenían ranuras o eran como enrejadas para que pasara la tierra y solo se subiera al carro lo que es las piedras que tenían el caliche, que es lo principal. También podemos ver algunos tachos, posiblemente usados para beber, cantimploras, de diversos tamaños. Algunos que son más de uso personal, otros más de uso del grupo de trabajadores. Tenemos cascos y algunas indumentarias varias. Algo interesante igual que algunos de estos objetos tienen el nombre de Anglo Lautaro. Esta fue una compañía importante que se dedicaba a explotar el salitre en la zona. Lo que tenemos aquí es una maqueta que recrea una faena minera de aquella época. Ahora pasamos a vitrinas donde vemos objetos varios. Se muestran teteras, guantes, carteras, cajas de cigarrillo incluso. Tenemos aquí algunos objetos que pertenecían a la escuela de María Elena, como su campana, el libro de profesores, como algunas fotografías. Tenemos un antiguo teléfono. Lo que también tenemos aquí son lo que vendría siendo objetos que estaban en la pulpería. Esto que tenemos aquí es una representación de un obrero salitrero y cómo este se veía y cómo trabajaba en esa zona. Yo encuentro que todo trabajo minero es sumamente sacrificado, pero en este periodo, con este tipo de vestimenta, sumado a que tenéis casi nula protección laboral, a pleno sol, en la pampa, yo creo que es algo realmente crudo y para algunos incluso horrible. Yo que estuve durante el día caminando por María Elena, ya sentía que el sol me quemaba. Imagínate estar bajo el sol con esa ropa, moliendo piedras. Realmente un trabajo agotador y que dio forma a lo que fue el norte de Chile. Lo que tenemos aquí son póster, afiches e incluso algunos de estos estuvieron impresos en algunos sacos. Estos dejan claro la importancia que tuvo el salitre en aquel periodo. Diversos países lo consumían, era sumamente importante. No solo por el tema que algunos dicen de fabricar explosivos, sino que era lo que nutría a la tierra para tener cosechas que alimentaran a la población. Se requería de esto, porque el suelo con el tiempo va enviando, por así decirlo, sus nutrientes a las cosechas hasta que los pierde. Y el salitre cumplía la función de nutrir dichas cosechas. Lamentablemente, con la aparición de salitre sintético, todo esto se perdió y lo que es la industria salitrera se vio enormemente disminuida, afectando así la economía de Chile en aquel periodo, generando alta tasa de cesantía. Lo que tenemos acá también son maletas. Muchas de las maletas no se compraban como con un tamaño estándar. Eran hechas a la medida según los requerimientos de la persona. Algunas fabricadas por los sastres o gente que trabajaba el cuero o otros materiales. Incluso había maletas hechas de madera. También lo que vemos aquí son los objetos usados para adornar los cementerios. Las conocidas flores de papel que llegaban a ser incluso de hojalata y otros materiales. Ya que no está más decir que en ese tiempo mantener flores era casi imposible.
Tenemos aquí algunos objetos que fueron extraídos de las mismas salitreras por el deterioro de estos. Algunos sacos de salitre usados en aquellos años, como también documentación y libros del área administrativa de ese periodo. Algo que me llamó mucho la atención es un libro que contiene varios recortes de periódicos, mostrando acontecimientos o hechos que le importaban a la gente en ese tiempo. Ahora pasamos a la parte más de entretenimiento. Tenemos discos de vinilo, de vitrola, como radio. También algunos implementos de hogar, como pequeñas cocinas. Detalle interesante, muchas cocinas se trabajaban mediante parafina o incluso carburo. Esto último igual podría ser un poquito peligroso, pero era lo que había en ese periodo. Esto que está aquí es una calculadora, bastante pesada. Yo tuve contacto con algunas en casas de conocidos que tenían como reliquia. Y sí, son sumamente pesadas. Iglesia Católica de María Elena. Destaca su arquitectura. La plaza de María Elena ha sido remodelada, pero conserva gran parte de su diseño original. Ahora entramos al Museo del Recuerdo Pampino. Tenemos algunas radios pertenecientes a una escuela, como también algunos tocadiscos y fotografías. Algo interesante aquí es una grabadora, obviamente es más actual, pero sigue siendo antigua, de los años 70 u 80. Detalle interesante es que uno de los cassettes posee una lapicera Bic, la forma que uno tenía para devolver dichas cintas, si es que no tenías el aparato que las devolvía en sí o incluso estaban deterioradas. Tenemos más radios, me encantó ese diseño. Me atrevo a decir que debe ser de los años 20 o 30. Me recuerda mucho lo que es el Art Deco. Este vendría siendo un teléfono que estaba colgado en la plaza, medio de comunicación de ese tiempo. Tenemos maquetas, como también más radios. Detalle interesante, la radio por mucho tiempo fue lo que entretenía a la familia y a la gente antes de llegar al televisor, que aún así cuando este llegó no todos podían tener acceso a él. Realmente en los 70, 80 tener una tele te dejaba bien en claro que tenías una mejor situación económica. Aquí tenemos unas planchas, una es de cordón. Yo recuerdo haber visto algunas de estas todavía operativas, que era lo genial de los objetos antiguos, que duraban hasta décadas, no como ahora que 5 años ya murió. Tenemos más maquetas, como algunos uniformes usados por agrupaciones de la zona. Esta es una cámara posiblemente de los años 70. Yo tengo una entre mis pertenencias, lamentablemente no está operativa, pero es muy similar. Más fotos de lo que fue el liceo. Dato interesante, el museo se ubica ahora donde estaba el antiguo liceo de María Elena. Tenemos libros con información administrativa de la zona, como también tenemos otros objetos. Aquí destaco una campana bastante grande. Muchas de estas campanas, fuera de que pertenecían a iglesias o escuelas, obviamente en ese tiempo no habían timbres. Tenían que tocar esto para dar aviso de temas importantes o avisar a los niños que podían salir o entrar al edificio. Tenemos aquí una gran cantidad de trofeos. Siempre me han gustado los trofeos antiguos. Por algún tema ya gusto personal, no me gusta cuando empezaron a incluir esas franjas como plásticas. Creo que le quitaron como su llamativo a estos trofeos realmente. Aquí tenemos objetos varios, como de cocina. Tenemos la misma cocina, coladores, cafeteras, como también conservas de aquellos años. Es increíble que la etiqueta todavía se mantenga. Me pregunto dónde habrán encontrado esto y por qué está tan preservado. Tenemos aquí también algunas cajetillas de cigarrillos, de tabaco. Esto que está aquí es un baño. Dato interesante, prácticamente esas ranuras que tú ves es donde tú colocas los pies y tenías que como agacharte. No tienes el clásico asiento de los inodoros modernos. También botellas de vino, cerveza y bebidas. Algunas de estas botellas todavía conservan su etiqueta. La mayoría son de empresas que ya no existen y otras son versiones antiguas de marcas actuales. Estos que está aquí son cepillos de carpintería
y herramientas varias de este oficio. Algunos termos, coladores. Esto que está aquí es una balanza, algo más moderna. Tenemos una tapa alcantarillado, flotador de salvavidas. Y aquí están las revistas, las cuales la mayoría de estas están ya cerradas. Pero las que destaco aquí son, por ejemplo, Barrabás, que duró varias décadas. La revista Ritmo igual fue muy importante. Eran con las revistas juveniles de información de música y temas interesantes y actuales. De todo este lote, me atrevo a decir que la única que todavía funciona es la revista Condorito. Tenemos más balanzas. Estos objetos son de la pulpería, por cómo verán en las fotos. Un televisor antiguo de perilla. A mí me fascinan estos televisores antiguos. Sé que la calidad no es buena, pero el diseño me trae muy buenos recuerdos. Lo que vemos a continuación son los pupitres que pertenecían a la escuela. Diseños varios, algunos más viejos que otros. Y lo que tenemos acá son los pianos. Antiguamente casi todos los colegios tenían piano porque se les enseñaba a los niños a tocar. Lamentablemente eso actualmente se ha perdido. Tenemos algún tocadisco, como radios y discos de vinilo y algunos de vitrola. Tenemos algunos objetos de oficina, como también de secretaria. Tenemos máquinas de afeitar, zapatos, despertadores, máquinas de escribir. Aquí están los objetos que solían tener los mineros, sus herramientas como vestimenta. Igual ponte a pensar que esta vestimenta era como lo básico. Sumado, como dije anteriormente, no había mayor protección laboral. Olvídate, por ejemplo, de que te suministraran algún bloqueador. No, eso no corría aquí. Era, vas a trabajar a la pampa y punto. Por lo menos en tiempos actuales eso ha cambiado. Tenemos aquí algunos juguetes. La mayoría son bastante antiguos. Algo que me llamó mucho la atención y me gustó, pero es como bastante sencillo, vendrían siendo estos rifles de madera. No olviden visitar el Museo del Juguete Pampino, que se encuentra en María Elena, que tiene más objetos de estos. Lo que tenemos aquí son carrozas fúnebres. En esos años eran tiradas por caballo. Hay unas más elaboradas que otras. Esta es la más grande. Aunque no lo parezca, esto es un cementerio. Sí, parecen prefabricadas, pero es realmente un cementerio. Las mismas familias de los difuntos construyeron alrededor de sus tumbas pequeñas casetas, dando la impresión de casitas o similar. Miren. Me imagino que lo hicieron debido al sol de la zona. Es bastante interesante. Es como si uno estuviera caminando por un persa, por una feria, pero es un cementerio. No esperaba encontrar esto aquí. Creí que sería como el patrón clásico de un cementerio del norte, un aire salitrero, pero no. Son tumbas, la mayoría nuevas. Se nota que la familia de los difuntos aún los visita, se mantiene limpio, cuidado. Pero como dije anteriormente, hay partes de este cementerio que no parecen cementerio. El cementerio aún sigue. Es enorme. Tiene que haber por lo menos más de 1000 personas sepultadas aquí. 2000 tal vez. Algunas tumbas tienen un aire algo gótico. Otras siguen un estilo más victoriano. Y otras tienen un estilo más colonial o neocolonial. Miren esta tumba. Qué
Qué bueno que no hay saqueos. O si es que los hay, son rápidamente reparados, porque el cementerio es bastante grande. Miren este de aquí. Es bastante antiguo. Tiene sus coronas, obviamente hechas con materiales más modernos, pero siguen el mismo patrón. La mayoría son reciclaje. Para los que están viendo que al fondo hay una especie de cerros blancos, es salitre o derivados de este. Miren, miren, un árbol todavía vivo en esta zona. Oh, lamentablemente, una tumba destrozada. No se aprecia mucho el interior. Tampoco voy a revisar, por un tema de respeto al difunto. Me he dado cuenta que algunas tumbas son antiguas, pero le dieron este efecto como de tronco hecho con el mismo cemento. Hay varias tumbas que están con ese formato. Ya estamos llegando prácticamente a su final. Miren esta tumba. Es como un aire asiático. Interesante encontrar diseño así en este lugar. Una mezcla entre estilo asiático, oriental, pero cristiano. Espero les haya gustado este video. Les acabo de mostrar el cementerio Colla, un lugar interesante al cual visitar, siempre con respeto. Nos estamos viendo para un próximo video. Cuídense harto.